¿Alguna vez te has preguntado qué clase de cristiano hace temblar al enemigo? No todos representan una amenaza para el reino de las tinieblas, pero hay algunos cuya fe inquebrantable y su vida rendida a Dios hacen que Satanás retroceda. ¿Podría ser uno de ellos? La realidad es que el enemigo no teme a quienes simplemente asisten a la iglesia o citan versículos. Su mayor temor está reservado para aquellos que han descubierto quiénes son en Cristo y caminan con poder y autoridad. En Santiago 4:7, la Escritura nos revela un arma poderosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta no es solo una frase inspiradora, es una estrategia espiritual. Nos muestra que cuando alguien se somete verdaderamente a Dios y permanece firme en la fe, el enemigo no tiene más opción que huir. Hoy vamos a desvelar quiénes son esos cristianos que Satanás más teme, aquellos cuya vida, oración y compromiso son una amenaza real para el reino de las tinieblas. Y lo más importante, te ayudaremos a descubrir si tú puedes convertirte en uno de ellos. La santidad, una declaración de guerra. La santidad no es una opción, es un grito de batalla. En un mundo que se ha rendido al pecado, vivir en pureza es un acto de rebelión contra el dominio del enemigo. Es desafiar directamente su sistema, su control y su poder. Hebreos 12:14 nos advierte con claridad: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta verdad no es solo un requisito, es una estrategia espiritual. ¿Por qué? Porque la santidad es un arma que el enemigo no puede resistir. Un cristiano que elige apartarse del pecado se convierte en un territorio impenetrable para Satanás, una fortaleza donde las tinieblas no tienen acceso. El ataque del enemigo, mentiras y tentaciones. Pero cuidado, el enemigo no se queda de brazos cruzados. Él conoce el poder de un creyente santo y por eso su estrategia es destruir tu convicción. ¿Cómo lo hace? Susurrando mentiras, sembrando dudas, ofreciendo atajos. Te dirá: nadie es perfecto, no pasa nada si caes. Presentará la tentación como algo inofensivo. Buscará que justifiques tu pecado con la excusa de la gracia. Pero hay quienes no se rinden. Hay quienes han entendido que la santidad no es solo evitar el pecado, sino vivir tan cerca de Dios que el enemigo no encuentra espacio para atacarlos. ¿Quiénes son esos creyentes que hacen temblar al infierno? Primero, los que entienden que la santidad es su escudo. Desde los tiempos bíblicos, los hombres y mujeres que vivieron en santidad fueron perseguidos no porque fueran religiosos, sino porque su vida era una afrenta contra el sistema del mundo. Daniel fue lanzado al foso de los leones. Su crimen, su pureza, su integridad, su fe inquebrantable. José enfrentó la tentación cara a cara. Cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, él no debatió, no negoció, corrió. Porque él sabía algo que muchos olvidan. El enemigo no necesita mucho para destruirte. Solo una rendición pequeña, solo una justificación, solo una caída momentánea. Pero José huyó y esa decisión le salvó el destino. Lo que muchos ven como restricción, José lo entendió como lo que realmente es. La santidad no es una carga, es un escudo. Y por eso Dios lo exaltó, llevándolo de esclavo a gobernador. 2. Aquellos que no negocian con el pecado. Vivimos en una época donde muchos han minimizado la importancia de la santidad, creyendo que la gracia es una licencia para vivir a medias. Pero la gracia no es un permiso para pecar, es el poder para vencer el pecado. En 2 Corintios 7:1 se nos da una orden clara: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta no es una sugerencia, es un llamado. ¿Por qué? Porque un cristiano que compromete su santidad pierde su autoridad espiritual. El pecado apaga tu sensibilidad a la voz de Dios. Te vuelve vulnerable a los ataques del enemigo y abre puertas que Satanás no dudará en usar. Pero cuando decides vivir en santidad, algo cambia. Tu vida se convierte en una fortaleza donde el enemigo no tiene derecho legal para operar. 3. Los que exponen la mentira del mundo. Satanás ha infiltrado la cultura para normalizar el pecado y presentar la impureza como libertad. El mundo dice:
haz lo que quieras, sé libre. Pero Jesús dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. El enemigo vende esclavitud disfrazada de libertad, pero la verdadera libertad es obedecer a Dios. Y aquí está el secreto. Un cristiano que vive en santidad se convierte en una luz que expone las tinieblas. Por eso, si decides vivir para Dios, prepárate. Enfrentarás resistencia, serás criticado, serás incomprendido y serás tentado a retroceder, pero no porque Dios no esté contigo, sino porque el enemigo teme lo que puedes llegar a ser si te mantienes firme. Cuarto, a quienes el enemigo no puede desenmascarar. ¿Sabes qué más aterra al enemigo? Un cristiano que vive igual en público y en privado. Los demonios no tiemblan ante quienes cantan alabanzas los domingos, pero viven en pecado el resto de la semana. El enemigo no teme a los que predican con palabras, pero fallan en su testimonio. Pero sí teme a quienes adoran a Dios en secreto y lo glorifican en público. A quienes no solo leen la palabra, sino que la viven. A quienes son transparentes, íntegros, sin doble cara. Porque contra una vida auténtica, el enemigo no tiene acusación. 5. Los que saben que la batalla se gana de rodillas. Finalmente, el enemigo tiembla ante los cristianos que oran, porque puede resistir programas, estrategias e iglesias vacías de poder, pero no puede resistir a un creyente que ora con fe. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados, pero en lugar de quejarse, oraron y cantaron. ¿Y qué sucedió? Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y la atmósfera cambió. ¿Por qué? Porque el infierno no resiste el poder de una oración sincera. ¿Y tú? ¿A cuál grupo perteneces? El enemigo no teme a los religiosos, no teme a quienes solo hablan de Dios, teme a quienes viven como hijos de Dios. ¿Estás viviendo en santidad o negociando con el pecado? ¿Tu vida expone la luz de Cristo o se mezcla con las tinieblas? ¿Tu testimonio es auténtico o solo superficial? ¿Tu arma es la oración o la queja? Hoy Dios te llama no para ser temido por el mundo, sino para ser temido por el infierno. ¿Estás listo para convertirte en el tipo de cristiano que hace temblar al enemigo? Descúbrelo ahora y prepárate, porque si decides vivir con propósito, poder y pureza, el enemigo no tendrá más opción que huir. ¿Sabías que hay un tipo de cristiano que aterroriza al enemigo? No es el más elocuente, ni el más famoso, ni siquiera el más activo en la iglesia. Es aquel que ha decidido vivir en santidad, aun cuando nadie lo está mirando. El enemigo no teme a quienes aparentan fe, pero sí tiembla ante quienes son íntegros en lo secreto. Aquellos que no necesitan aplausos para ser fieles, ni la aprobación de otros para mantenerse firmes. ¿Te gustaría saber por qué? Aquí te lo revelo. Jesús fue el ejemplo máximo de este poder. Su vida era tan pura, tan íntegra, que los demonios lo reconocían antes de que siquiera hablara. En Marcos 1:24, un espíritu inmundo clamó con temor: «Sé quién eres, el Santo de Dios». La santidad de Jesús no solo lo protegía, sino que le daba autoridad sobre el reino de las tinieblas. Y aquí está la verdad más poderosa. Ese mismo principio sigue vigente hoy. Entre más separados del pecado vivimos, mayor autoridad tenemos en el mundo espiritual. La santidad es una carga o un escudo. Muchos han sido engañados creyendo que la santidad es un peso, un camino de aburrimiento y restricciones. Pero, ¿y si te dijera que es todo lo contrario? La santidad no es renunciar al gozo, sino vivir una plenitud que el mundo jamás podrá ofrecer. El rey David lo entendió. Por eso escribió en el Salmo 16:11: «En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Esta es la clave. Cuando experimentas el gozo de la presencia de Dios, te das cuenta de algo impactante. Lo que el mundo ofrece es una sombra pálida comparado con la verdadera plenitud. Aquí te pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor gozo en la presencia de Dios? Compártelo en los comentarios. Downward Arrow Speech Bubble. El verdadero motor de la santidad. Los cristianos santos no tienen que forzar su fe. ¿Sabes por qué? Porque su amor por Dios es tan profundo que el pecado pierde su atractivo. No se abstienen porque deben, se apartan porque ya nada les atrae más que su relación con Dios.
Los avivamientos comienzan con santidad, no con estrategias. A lo largo de la historia, los grandes avivamientos nunca comenzaron con programas o campañas. ¿Sabes con qué comenzaron? Con cristianos que decidieron volver a la santidad. Esto no es teoría, es historia bíblica. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva vivía en una santidad tan radical que la presencia de Dios era palpable. ¿Lo recuerdas? Ananías y Zafira cayeron muertos por intentar engañar al Espíritu Santo. Este suceso no fue solo juicio, fue una advertencia. En un ambiente de santidad, la hipocresía no tiene lugar. Y el resultado, poder sobrenatural, avivamiento y terror en el campamento enemigo. El enemigo ha trabajado incansablemente para debilitar la oración del pueblo de Dios. Ha logrado que para muchos sea un acto vacío, una costumbre repetitiva sin poder, un último recurso cuando todo lo demás falla. Pero la Biblia nos revela algo muy diferente. Jesús no oraba por rutina, oraba con una pasión tan profunda que su sudor se transformó en gotas de sangre. No fue por miedo, sino porque sabía que cada palabra en oración desataba el propósito de Dios sobre la tierra. En Getsemaní, la verdadera batalla no se libró con espadas ni soldados, sino en la intimidad de la oración. Allí, antes de enfrentar la cruz, la victoria ya había sido sellada. Satanás conoce una verdad que muchos cristianos olvidan. Un creyente que ora con poder es inmanejable, es inquebrantable y es indetenible. Por eso, su mayor estrategia es cortar la conexión con el cielo, porque sabe que, mientras un cristiano permanezca en oración, su reino está en peligro. Mira el ejemplo de Elías, un hombre que oró y el cielo se cerró. Oró nuevamente y la lluvia descendió. ¿Casualidad? Number fue el resultado de la autoridad de un hombre que comprendía el poder de una oración ferviente. Por eso, Santiago 5:16 nos enseña: la oración eficaz del justo puede mucho. Nota lo que dice, oración eficaz. No una oración vacía, no una repetición sin alma. Es la oración de quien clama con fe, con persistencia y con certeza. Esa es la oración que el enemigo teme, porque esa es la oración que rompe cadenas, transforma ambientes y sacude lo imposible. Pero aquí está la estrategia del enemigo: convencerte de que tu oración no tiene poder. Ha sembrado dudas, ha hecho que muchos crean que sus palabras se pierden en el aire, que Dios no escucha o que es tiempo perdido. Pero aquí está la verdad. Cada oración pronunciada con fe resuena en el mundo espiritual, aunque tus ojos no lo vean. Mira lo que ocurrió en Hechos 16. Pablo y Silas estaban en prisión, encadenados, rodeados de oscuridad. No tenían escapatoria, no tenían aliados, no tenían un plan, pero tenían oración. Y fue allí, en medio de la cárcel, donde comenzaron a orar y a alabar. ¿Y qué sucedió? Los cimientos de la prisión temblaron, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. ¿Fue una coincidencia? Number fue el poder de una oración que perforó el mundo natural y desató el poder de Dios en lo espiritual. ¿Ahora entiendes por qué Satanás quiere silenciar tu vida de oración? Porque él sabe que un cristiano que ora no solo se defiende, ataca. La oración no es solo un refugio, es un arma ofensiva. Cada vez que oras, estás desarmando planes del enemigo antes de que se ejecuten. Estás protegiendo tu familia con un muro invisible pero impenetrable. Estás estableciendo el gobierno de Dios sobre tu vida. Y estás frustrando conspiraciones que nunca llegarás a ver. Por eso, Efesios 6:18 da un mandato claro: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Notas lo que dice? En todo tiempo. No solo cuando lo sientes, no solo cuando es urgente, no solo cuando es fácil. ¿Por qué? Porque un pueblo que ora continuamente es un pueblo invencible. En toda la Biblia, la oración nunca fue secundaria. Mira a Daniel, oraba 3 veces al día y no dejó de hacerlo, ni siquiera cuando su vida estaba en peligro. Cuando el edicto del rey prohibió orar, Daniel no se escondió, no bajó la voz, no cambió su hábito, abrió sus ventanas y siguió orando. Y esa oración lo llevó directo al foso de los leones. Pero ¿quién terminó venciendo? Su oración cerró la boca de los leones. ¿Ves el patrón? La oración no solo te protege, te da la victoria. ¿Ahora entiendes por qué Satanás busca intimidarte? Porque él sabe algo.
un cristiano que ha probado el poder de la oración jamás vuelve a ser el mismo. Por eso Jesús nos enseñó que la oración debe ser persistente, no una oración rápida y sin convicción, sino una oración que insiste, que clama y que no se rinde. ¿Recuerdas la parábola del juez injusto? Esa viuda obtuvo justicia, no porque el juez fuera justo, sino porque ella insistió. En Lucas 18:7, Jesús pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Lo ves? No es que Dios tarde en responder, es que está buscando a quienes no se rinden. La oración es una batalla, y como toda batalla, se gana con perseverancia. ¿Y adivina qué? Satanás lo sabe, por eso su estrategia es otra: hacerte abandonar antes de tiempo, cansarte antes de la respuesta, convencerte de que orar es inútil. ¿Por qué? Porque él sabe algo que muchos ignoran: la respuesta está garantizada, pero solo para quienes no se rinden. Pero escucha, la oración no solo cambia lo que te rodea, cambia lo que está dentro de ti. No es solo una herramienta para pedir, es un escudo que protege tu alma. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Getsemaní? En Mateo 26:41 dio una advertencia clave: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Notas lo que dice? Ora, no solo para recibir, sino para resistir. La oración te protege del ataque que no ves venir. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo: ¿qué podría estar perdiendo tu vida por las oraciones que nunca hiciste? Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que tu oración no tenía poder? ¿Has vivido un momento donde tu oración cambió algo que parecía imposible? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a alguien que está a punto de rendirse. Y recuerda, la oración no es solo para momentos de crisis, es para cada día, porque cada día es una batalla. ¿Estás listo para orar como alguien que el infierno teme? La decisión es tuya. No enseñó que el amor se demuestra con palabras vacías o emociones pasajeras, sino con acciones genuinas. Satanás lo sabe, y por eso su estrategia es mantener a los creyentes atrapados en una fe dividida, en un amor a medias, en una vida donde Dios ocupa solo una parte y no el todo. Porque mientras un creyente mantenga su corazón dividido entre Dios y el mundo, el enemigo podrá manipularlo, debilitarlo y desviarlo de su propósito. Pero cuando alguien toma la decisión de rendir cada área de su vida a Dios, de someter su voluntad sin reservas, Satanás pierde poder sobre él. Un cristiano que ama a Dios por encima de todo no busca excusas para desobedecer, no se deja arrastrar por la corriente de este mundo, ni negocia su fe para evitar problemas. Su vida está construida sobre la roca, y aunque vengan tormentas, aunque soplen vientos fuertes, permanecerá firme, no porque sea más fuerte, sino porque ha hecho de Dios su fundamento inquebrantable. Desde siempre, Dios ha buscado algo más que palabras y promesas vacías. Busca hombres y mujeres que le amen con sinceridad, que le obedezcan desde el corazón y no por obligación. No le interesan los sacrificios vacíos ni los rituales mecánicos. Lo que anhela es un corazón rendido, dispuesto a escucharlo y a obedecerle. Esta verdad la vemos claramente en 1 Samuel 15:22, cuando Samuel confrontó a Saúl diciendo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grasa de carneros. El problema de Saúl no fue su falta de ofrendas, fue su falta de obediencia. Porque no se trata de lo que una persona está dispuesta a dar, sino de si está dispuesta a rendir su voluntad por completo a Dios. La obediencia es la mayor prueba de amor, porque implica confiar sin reservas, ceder el control y colocar a Dios por encima de todo deseo personal. A lo largo de la historia, los mayores instrumentos en las manos de Dios fueron aquellos que decidieron amarle y obedecerle, incluso cuando costaba todo. Abraham dejó su tierra, su seguridad y su comodidad sin saber a dónde iba, no porque entendiera el plan, sino porque confió en la voz de Dios. Moisés enfrentó al faraón, desafiando el poder más grande de su tiempo, porque entendía que obedecer a Dios tenía más peso que cualquier amenaza humana. Pedro y los apóstoles desobedecieron las órdenes de las autoridades, arriesgando su vida,
porque tenían clara una verdad que proclamaron en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No buscaban la aprobación de nadie. No estaban preocupados por su comodidad. Su amor por Dios era más grande que cualquier temor. Y esa decisión los convirtió en una amenaza para el enemigo y en instrumentos de avivamiento. Satanás teme a quienes han decidido que nada es más valioso que la presencia de Dios. No puede comprar a alguien que ya encontró su mayor tesoro en Cristo. No puede engañar a quien ha probado la verdad y ha decidido que no se conformará con imitaciones. Por eso, su estrategia ha sido siempre la misma: ofrecer sustitutos, llenar el corazón de distracciones y engañar a los creyentes para que se enfoquen en lo pasajero en lugar de lo eterno. Su objetivo es claro: que el amor de los creyentes se enfríe, que su fe se vuelva tibia y que su relación con Dios se convierta en una formalidad. Pero cuando alguien decide amar a Dios por encima de todo, cuando el mundo ya no tiene poder para seducirlo, las mentiras del enemigo pierden su fuerza. Esa persona sabe que su identidad no está definida por el éxito o el fracaso, ni por la opinión de otros, sino por lo que Dios ha declarado. Su propósito no está en las oportunidades humanas, sino en el llamado divino. Jesús fue claro al decir que nadie puede servir a dos señores. No es posible amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Un corazón dividido es un corazón debilitado. Por eso, en Mateo 22:37, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjate bien, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Este amor no es un sentimiento pasajero, no es un momento de emoción, es un compromiso que consume toda la vida. Es el tipo de amor que impulsó a los primeros cristianos a enfrentar la muerte con gozo. Fue ese amor el que llevó a Pablo a declarar en Romanos 8:38-39: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poder alguno, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios. Pero no te equivoques, este tipo de amor se demuestra en la obediencia, porque la verdadera fe no se prueba en los momentos fáciles, sino en las decisiones difíciles. Por eso, lo que separa a los que simplemente creen de los que realmente siguen a Dios es la obediencia total. En Génesis 22, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. No porque necesitara el sacrificio, sino porque quería revelar dónde estaba su corazón. Y Abraham obedeció, no porque entendiera, sino porque confiaba. No porque no sintiera dolor, sino porque amaba más a Dios que a su propio hijo. Y fue esa entrega total la que desató la mayor bendición sobre su vida, una promesa que sigue impactando generaciones. Aquí está la verdad que muchos no entienden. La obediencia no es una carga, es un acceso. No es una limitación, es la llave que abre la puerta para ver a Dios moverse sin restricciones. La obediencia total es el lenguaje del amor verdadero, porque quien ama, obedece, y quien obedece, conoce el poder y la gloria de Dios de una manera que los religiosos jamás experimentarán. Por eso, Satanás odia a los cristianos que aman a Dios más que a sí mismos, porque sabe que una persona así es inquebrantable. No puede comprarla con placeres, no puede manipularla con miedo y no puede detenerla con amenazas. Esa clase de cristiano vive con una sola prioridad: agradar a Dios. Su vida no está guiada por emociones ni por circunstancias, sino por convicciones. No sirve a Dios por conveniencia, sino por amor. Y es ese amor el que le da poder. El amor que llevó a hombres y mujeres de la Biblia a hacer lo imposible. El amor que sostiene a los perseguidos, que fortalece a los cansados, que da valentía a los que enfrentan gigantes. Es el amor que hace que un cristiano permanezca firme cuando todo a su alrededor se derrumba. Al final todo se resume en esto: ¿a quién amas más? Porque tu vida sigue a lo que tu corazón adora. Si amas al mundo, el mundo te dominará. Si amas tu comodidad será tu límite. Pero si amas a Dios por encima de todo, no habrá nada que pueda detenerte. No habrá nada que pueda separarte de Él. Ese es el amor que el enemigo no puede destruir. Esa es la vida que Él no puede controlar. Y esa es la fe que cambia el mundo.
No afirmó que el amor se demuestra con palabras o sentimientos, sino a través de hechos. Satanás entiende que mientras un creyente mantenga su vida dividida entre servir a Dios y entregarse al mundo, podrá manipularlo, debilitarlo y desviarlo de su propósito. Pero cuando una persona decide someter cada aspecto de su vida a Dios, entregando su voluntad sin reservas, el enemigo pierde dominio sobre ella. Un cristiano que ama a Dios por encima de todo no negocia su fe, no justifica su desobediencia ni se deja arrastrar por la corriente de este mundo. Su vida está construida sobre la roca y aunque las tormentas golpeen con fuerza, permanecerá firme e inquebrantable. Desde siempre, Dios ha buscado hombres y mujeres que le amen con sinceridad, que le obedezcan sin condiciones. No se complace en sacrificios vacíos ni en rituales sin sentido. Lo que anhela es un corazón rendido. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel confrontó a Saúl con una verdad eterna. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grasa de carneros. No se trata de cuánto puede ofrecer una persona, sino de si está dispuesta a rendirse completamente a la voluntad de Dios. Porque la obediencia es la mayor expresión de amor. Significa confiar, significa ceder el control, significa colocar a Dios por encima de cualquier anhelo personal. A lo largo de la historia, quienes decidieron amar y obedecer a Dios sin reservas fueron los instrumentos más poderosos en sus manos. Abraham dejó su tierra y su seguridad sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la promesa de Dios. Moisés desafió a Faraón sin temor, porque para él obedecer a Dios pesaba más que cualquier amenaza. Pedro y los apóstoles enfrentaron la persecución y desafiaron las órdenes de los hombres, declarando en Hechos 5:29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No buscaban aprobación, ni protegían su comodidad. Con cada decisión, demostraban que su amor por Dios era más grande que cualquier consecuencia. Satanás teme a quienes han decidido que nada en esta vida vale más que la presencia de Dios. No puede comprar a alguien que ya ha encontrado su mayor tesoro en Cristo. No puede engañar a quien ha probado la verdad y no se conformará con menos. Siempre ha sido su estrategia ofrecer imitaciones, distracciones y placeres temporales para desviar el corazón. Su trampa es que los creyentes persigan lo que es pasajero, olvidando lo eterno. Pero cuando alguien elige amar a Dios por encima de todo, las mentiras del enemigo se vuelven inútiles. Esa persona sabe que su identidad no depende de lo que el mundo opina, sino de lo que Dios ha declarado. Su propósito no se mide por la aceptación de los hombres, sino por el llamado divino. Jesús fue directo al advertir que nadie puede servir a dos señores. Es imposible amar a Dios y al mundo a la vez. No se puede vivir con el corazón dividido y esperar caminar en la plenitud del Espíritu. En Mateo 22:37, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este amor no es una emoción pasajera, sino un compromiso absoluto. Es lo que llevó a los primeros cristianos a enfrentar la muerte con gozo. Fue lo que impulsó a Pablo a declarar en Romanos 8:38 a 39: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poder alguno, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios. Este tipo de amor se refleja en la obediencia total y es lo que diferencia a los que solo dicen creer de quienes realmente siguen a Dios. En Génesis 22, cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, no lo hizo para verlo fallar, sino para mostrar que su amor y su confianza en Dios estaban por encima de cualquier otra cosa. Abraham no retuvo lo más valioso que tenía y por esa entrega Dios lo bendijo de una manera que trasciende generaciones. La obediencia no es una barrera ni una limitación. Es en realidad la llave para ver el poder de Dios manifestarse sin restricciones. Es lo que fortalece el alma, lo que afina el discernimiento y lo que mantiene el corazón alineado con el propósito de Dios. Un creyente que ora no cae fácilmente en el engaño, no se deja arrastrar por impulsos,
No toma decisiones sin pensar y no se deja seducir por las corrientes del mundo. Es firme porque su vida está cimentada en Dios. Satanás teme la oración porque sabe que provoca la intervención de Dios en la tierra. Sabe que cuando alguien clama, el cielo se moviliza. Sabe que cuando un cristiano se postra, los planes del infierno comienzan a derrumbarse. Por eso intenta distraer, cansar y desanimar. Pero aquellos que comprenden que la oración es la llave de la victoria no se detienen. No oran solo en tiempos de crisis. Oran porque saben que su comunión con Dios es su mayor tesoro. Un cristiano que ora con autoridad no es alguien que recita palabras vacías. Es alguien que conoce su posición en Cristo, que entiende ante quién está y que sabe que su oración tiene peso en el mundo espiritual. No ora desde la incertidumbre, ora desde la fe. No clama desde el temor, clama desde la seguridad. Y es por eso que el enemigo le teme. Porque sabe que un creyente que ora con poder no solo protege su vida, sino que transforma lo que está a su alrededor. La oración no es una alternativa, es un mandato. No es solo un recurso de emergencia, es el fundamento de una vida victoriosa. No es solo una práctica espiritual, es un arma de guerra. Y quienes han comprendido esto no pueden ser detenidos, porque cuando se arrodillan, el cielo se abre. Cuando claman, Dios actúa. Y cuando oran, Satanás retrocede. La ignorancia es una de las armas más letales que el enemigo ha usado contra el pueblo de Dios. No necesita atacar con fuerza si puede vencer con mentiras. No necesita oprimir con cadenas físicas si puede atar con engaños. Desde el principio, su estrategia ha sido la misma. En el huerto del Edén, no destruyó a Eva con violencia, sino con duda. No usó el miedo, sino la manipulación de la verdad. Con que Dios os ha dicho, no le prohibió obedecer, solo sembró la semilla de la desconfianza. Desde entonces, cada batalla se libra en el campo del conocimiento. Un cristiano que ignora la palabra es vulnerable. Un cristiano que no la usa como arma está desprotegido. Satanás no teme a quienes portan una Biblia, teme a quienes la tienen viva en su corazón, a quienes no solo la leen, sino que la obedecen y la proclaman con autoridad. Jesús enfrentó al enemigo con la Escritura. En el desierto, después de 40 días de ayuno, Satanás no lo atacó con fuerza física, sino con distorsiones de la palabra. No buscó destruirlo con armas, sino con engaños. Intentó que Jesús cayera en la misma trampa que Eva, manipulando la verdad. Pero Jesús no cayó. No debatió, no justificó, no respondió con lógica humana. Simplemente declaró, escrito está. Con cada intento del enemigo, Jesús respondió con la misma arma que Satanás intentaba usar para engañarlo, la Escritura. Pero la diferencia no estaba en el conocimiento, sino en la fidelidad. Satanás conocía la palabra, pero Jesús la vivía. No era solo información en su mente, era la esencia de su vida. Esa es la diferencia entre un cristiano común y uno que el enemigo realmente teme. Un creyente sin conocimiento de la palabra es como un soldado sin espada. Puede tener armadura, puede ser fuerte, pero cuando llegue el ataque, no tendrá cómo defenderse. Efesios 6:17 nos instruye: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No dice que la espada sea la experiencia, la opinión o el sentimiento. Dice que la única arma ofensiva en la armadura de Dios es la Escritura. Y sin embargo, muchos enfrentan la vida desarmados. Van al combate sin preparación, enfrentan tentaciones sin defensa, caminan en su fe sin dirección, no porque Dios no les haya dado lo necesario, sino porque han ignorado lo que ya se les entregó. En tiempos de Jesús, los fariseos creían ser expertos en la Escritura, pero la usaban sin entendimiento. La manipulaban para imponer reglas vacías, la convertían en una carga en lugar de en una fuente de libertad. Jesús los confrontó con una verdad que aún resuena: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. No basta con leer la Biblia, es necesario comprenderla. No es suficiente conocer versículos, es imprescindible vivirlos. Satanás no teme a quienes memorizan pasajes, teme a quienes los ponen en práctica, a quienes no solo hablan de fe, sino que caminan en ella, a quienes no solo mencionan la autoridad de Dios, sino que la ejercen.
Cada victoria en la historia bíblica fue asegurada por una palabra dada por Dios. Cuando Josué se enfrentó a Jericó, no fue la estrategia militar la que derribó los muros, sino la obediencia a una instrucción divina. Cuando Gedeón venció al ejército madianita con solo 300 hombres, no fue su habilidad, sino su confianza en la palabra recibida. Cuando David derrotó a Goliat, no fue la piedra la que decidió la batalla, sino la certeza de que Dios ya había declarado la victoria. La diferencia entre ganar y perder nunca estuvo en los recursos humanos, sino en estar alineado con la voluntad de Dios revelada en su palabra. El enemigo ha infiltrado la iglesia con un cristianismo superficial, con creyentes que buscan experiencias sin fundamentos, que anhelan emociones sin compromiso. Ha hecho creer a muchos que la Biblia es un libro desfasado, que las promesas de Dios son opcionales, que la verdad es relativa, pero la Escritura sigue siendo la misma. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No es un libro muerto, no es un conjunto de normas anticuadas, es el arma más poderosa contra el reino de las tinieblas. En el desierto, cuando el pueblo de Israel se enfrentó al hambre, a la sed y al desánimo, Dios no les dio explicaciones, les dio su palabra. Cuando Jesús fue tentado, no discutió, declaró la palabra. Y cuando un creyente enfrenta su batalla más difícil, la victoria tampoco vendrá de argumentos, emociones o lógica humana. Vendrá de una sola fuente, lo que Dios ha dicho. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. La provisión material puede sostener el cuerpo por un tiempo, pero solo la palabra de Dios alimenta el alma para siempre. Y aún así, muchos creyentes viven nutriendo su vida con lo pasajero, mientras descuidan el verdadero alimento. Buscan atajos en lugar de fundamentos. Persiguen motivaciones temporales en lugar de una transformación eterna. Pero quien conoce la palabra no es fácilmente sacudido, no vive dependiendo de las circunstancias, no se rompe ante la prueba, no cae en trampas disfrazadas de verdad. El enemigo teme a quienes han cimentado su vida en la verdad, a quienes no se dejan engañar por falsedades, a quienes se mantienen firmes sin desviarse. Han hecho de la Escritura su guía inquebrantable. El Salmo 119, 105 lo declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien camina en la luz de la palabra no se pierde, no tropieza, no es desviado. Puede atravesar tormentas, puede cruzar desiertos, pero su dirección es segura. Los profetas no hablaban lo que sentían, hablaban lo que Dios les mostraba. Los apóstoles no predicaban ideas propias, anunciaban la palabra revelada. Los mayores avivamientos comenzaron cuando el pueblo decidió volver a la Escritura, cuando rechazó el error y se aferró a la verdad eterna. Satanás ha intentado destruir la Biblia, desacreditarla y apartar a los creyentes de ella, no porque sea un libro más, sino porque es la única verdad que puede derrotarlo. En tiempos de persecución, cuando los cristianos eran llevados ante jueces y amenazados de muerte, no confiaban en discursos adornados, confiaban en lo que estaba escrito. Sabían que la verdad ya había sido establecida y que era suficiente. Esa misma verdad sigue siendo hoy el arma más letal contra el enemigo. Un creyente que conoce la palabra, la vive y la proclama, se convierte en una amenaza real para el reino de las tinieblas. El enemigo no teme a quienes se alimentan de emociones pasajeras. Teme a quienes han cimentado su vida en la verdad inmutable. No puede manipular a quienes han sido transformados por la palabra. No puede someter a quienes han hecho de la Escritura su fundamento. Porque sabe que un creyente que empuña la palabra como espada no solo se defiende, avanza, conquista y destruye las obras de las tinieblas. Satanás no teme a los creyentes que guardan su fe en silencio. No le preocupan los que se limitan a asistir a la iglesia sin impactar al mundo. Lo que realmente aterra al enemigo es un creyente que entiende que el evangelio no fue hecho para permanecer oculto. Cada alma que escucha la verdad y se vuelve a Dios es una herida en el dominio de las tinieblas. La palabra es clara: el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Esta no es solo una invitación, es una declaración de guerra contra la obra del enemigo. Un cristiano que predica el evangelio se convierte en un soldado en plena batalla. No es alguien que solo resiste los ataques del enemigo, es alguien que le arrebata lo que más valora, las almas que tenía bajo su dominio. Desde el principio, la batalla ha sido por las almas. El enemigo ha trabajado sin descanso para mantenerlas en oscuridad, para cegarlas con engaños, para impedir que oigan el mensaje que puede salvarlas. Segunda de Corintios 4:4 lo deja claro. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. No es desinterés, no es indiferencia. Es una lucha espiritual, un esfuerzo del enemigo por mantenerlos en tinieblas. Y sin embargo, cuando alguien se atreve a proclamar el evangelio, cuando un creyente habla con autoridad, ese velo comienza a romperse. La oscuridad retrocede, el enemigo pierde territorio y la obra de Cristo se manifiesta. Predicar el evangelio no es una opción, es un mandato. No es una habilidad reservada para unos pocos, es la esencia de la vida cristiana. Jesús no llamó a sus discípulos para quedarse en reuniones privadas, los envió al mundo. Marcos 16:15 dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es una sugerencia, es una orden. Pero el enemigo ha logrado sembrar mentiras, que no están preparados, que no saben lo suficiente, que no es su llamado. Pero el poder del evangelismo no está en las habilidades humanas, sino en la obediencia. No se mide por el número de palabras, sino por la verdad que se proclama. Cada vez que alguien predica, la voz de Dios resuena y la mentira es expuesta. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva no tenía grandes templos, ni plataformas, ni redes de comunicación. Pero tenía algo que el enemigo no podía detener: la determinación de hablar de Cristo sin temor. No había persecución que pudiera callarlos. No existía amenaza capaz de silenciarlos. Y esa misma determinación es la que hoy el enemigo más teme. En Hechos 4, Pedro y Juan fueron arrestados y amenazados para que dejaran de predicar. Pero su respuesta fue clara y firme: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19, 20. No estaban buscando negociar, ni dudaban de su misión. Sabían que su llamado no era opcional. Y porque hablaron con valentía, miles se sumaron a la iglesia. El enemigo ha trabajado duro para apagar el fuego del evangelismo. Ha infundido miedo al rechazo, ha hecho creer que la fe es algo privado, ha llenado la vida de los creyentes con distracciones que no impactan en la eternidad. Pero la verdad sigue en pie. La cosecha está lista y Dios sigue esperando obreros que se levanten. Mateo 9, 37, 38 lo dice con claridad: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El problema no es la falta de almas que necesiten escuchar el evangelio. El problema es la falta de creyentes dispuestos a compartirlo. Y esa precisamente es la mayor victoria del enemigo. No ha podido apagar el mensaje, pero ha logrado que muchos lo guarden en silencio. ¿Te has preguntado alguna vez qué impacto tendría si más creyentes hablaran? ¿Qué te impide compartir tu fe? Cuéntalo en los comentarios. En Hechos 17:6, cuando los discípulos llegaron a Tesalónica, la ciudad entera se conmocionó. La gente decía: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y lo sorprendente es que no eran líderes poderosos ni figuras influyentes. No tenían ejércitos ni riquezas, pero tenían algo que el mundo no podía ignorar: el poder del Espíritu Santo y la verdad en su boca. El evangelio no es solo una enseñanza, es poder. Romanos 1:16 lo afirma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El enemigo no teme palabras vacías, teme la palabra que lleva vida, que rompe cadenas, que libera a los cautivos, porque él sabe que cada alma rescatada es una herida profunda en su reino. A lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres y mujeres que entendieron que evangelizar no es una opción, es el corazón del llamado cristiano. Mira a Elías.
Cuando el pueblo de Israel se hundía en la idolatría, fue la predicación del profeta la que confrontó el error y devolvió al pueblo a Dios. No fue estrategia humana, fue una palabra con la autoridad del cielo. Y en el Nuevo Testamento, Pablo no suavizó su mensaje para agradar a los atenienses. Enfrentó su filosofía con la verdad y los llamó al arrepentimiento. Siempre ha sido así. Quienes se atreven a hablar cambian la historia. Satanás lo sabe. Y por eso, mientras el evangelio siga sonando, su derrota es segura. Apocalipsis 12:11 nos revela la clave. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Fíjate bien, no solo por lo que Jesús hizo, sino porque alguien decidió proclamarlo. Aquí está el secreto. El evangelio no solo informa, transforma, no solo inspira, libera, no solo consuela, arrebata almas de las manos del enemigo. Por eso la evangelización es el ataque más letal contra las tinieblas. No porque sea una idea religiosa, sino porque declara la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. El enemigo lo sabe. Mientras la gente viva en ignorancia, él mantiene su dominio. Pero en cuanto la verdad es proclamada, su poder se desmorona. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Has visto alguna vez cómo una verdad del evangelio transformó una vida? Compártelo en los comentarios. El último mandato de Jesús antes de ascender no dejó lugar a dudas. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. No dijo, esperen a que vengan a ustedes. No dijo, háblenlo solos si se sienten cómodos. Dijo, vayan. El evangelio fue hecho para ser proclamado, no guardado. Para ser llevado a cada rincón, a cada persona, sin importar la oposición, sin temor a las consecuencias. El enemigo no teme a los cristianos que callan, pero tiembla ante aquellos que han entendido que cada palabra proclamada en el nombre de Cristo es una herida en su reino. Y es que el evangelio no solo informa, transforma, no solo consuela, libera, no solo inspira, arranca almas del dominio del enemigo. El enemigo ha intentado detener el avance del reino usando todos los métodos posibles. Ha usado la mentira, la tentación, la distracción. Pero cuando nada de eso funciona, usa su recurso más antiguo, la persecución. No es solo para intimidar, es para silenciar a quienes han decidido hablar. Pero aquí está la verdad que él no quiere que sepas. La persecución no es señal de derrota, es señal de impacto. Jesús ya lo advirtió: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. No dijo que podría pasar, dijo que pasaría. ¿Por qué crees que el mundo odia tanto el evangelio? Porque la luz expone la oscuridad. Cuando los apóstoles predicaron, no fueron atacados por hacer el mal, sino porque su mensaje incomodaba al sistema. En Hechos 5, fueron encarcelados por proclamar el nombre de Cristo. Y cuando un ángel los liberó, ¿qué hicieron? ¿Huyeron? No, volvieron al templo y siguieron predicando, porque entendieron algo crucial. La oposición no es señal para retroceder, es confirmación de que están en el camino correcto. ¿Alguna vez sentiste oposición por compartir tu fe? ¿Cómo respondiste? Cuéntanos en los comentarios. El enemigo siempre usa el temor para controlar. Intenta hacer creer a los creyentes que es mejor callar, que es más seguro evitar el conflicto. Pero la historia lo ha dejado claro. Cuanto más intenta silenciar la iglesia, más crece. En los primeros siglos, cuando los cristianos eran lanzados a los leones, no se dispersaron, se multiplicaron. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no sabe qué hacer con alguien que no teme perderlo todo. Tertuliano, uno de los primeros escritores cristianos, lo dijo de forma que nadie ha podido olvidar: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. La persecución no detiene el evangelio, lo multiplica. Cuando alguien decide que su fidelidad a Cristo vale más que su propia vida, el enemigo pierde su poder sobre él. Jesús lo dejó claro: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. Y en Apocalipsis 12:11 se nos dice quiénes son los que vencen. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
No vencieron porque evitaron la persecución. Vencieron porque no dejaron que el temor les robara su propósito. ¿Qué te inspira más? ¿El valor de los mártires o la fidelidad de quienes predican a pesar de la oposición? Déjanos tu opinión en los comentarios. El enemigo intenta disfrazar la persecución como señal de derrota. Quiere que creas que sufrir por tu fe es perder. Pero la verdad es esta: la persecución es evidencia de que estás sacudiendo su reino. Pablo lo entendió. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. No vivía para el aplauso del mundo, no temía lo que podía perder. Sabía que el enemigo no tiene poder sobre alguien que ya entregó su vida a Dios. En cada época, la estrategia del enemigo ha sido la misma: silenciar a quienes no puede controlar. En algunos lugares, con violencia; en otros, con presión social; en otros, con leyes. Pero el resultado siempre es el mismo: la iglesia crece cuando se mantiene firme. En Daniel 3, 3 hombres enfrentaron la persecución cara a cara. La orden era clara: adorar al ídolo o ser lanzados al horno de fuego. Su respuesta fue inquebrantable: nuestro Dios puede librarnos, y si no lo hace, igual no adoraremos tu estatua. Daniel 3, 17, 18. Ellos no estaban negociando, no condicionaron su fe a un milagro, no temían el fuego más que desobedecer a Dios. Y el enemigo no sabe qué hacer con alguien así. La Biblia describe a los héroes de la fe. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hebreos 11, 37, 38. No fueron recordados por evitar la persecución, fueron recordados porque la enfrentaron con fidelidad. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías si tu fe fuera probada como la de ellos? ¿Estás dispuesto a hablar aunque cueste? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, el enemigo teme tu voz, porque tu testimonio es su derrota. No recibieron aplausos, no fueron reconocidos por multitudes, pero en el cielo sus nombres resplandecen como testigos de una fe que el tiempo no pudo quebrar. El enemigo ha vendido la mentira de que la comodidad es la meta de la vida cristiana. Ha sembrado la idea de que si algo es difícil es porque no viene de Dios. Pero Jesús nunca prometió un camino fácil, prometió una victoria eterna. No dijo que el trayecto sería amplio y sencillo, dijo que sería estrecho. No prometió que serían aceptados, advirtió que serían rechazados. Pero también declaró: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La historia lo ha probado una y otra vez. La sangre derramada no apaga la verdad, la multiplica. El enemigo no ha aprendido que cada golpe que da al pueblo de Dios solo lo hace más fuerte. Cada intento de apagar la luz solo logra que brille con más intensidad. Los que eligen no negociar su fe, los que no se dejan amedrentar, los que entienden que su llamado es más grande que cualquier amenaza, esos son los que el enemigo más teme. Porque sabe que no tiene poder sobre ellos. Puede atacarlos, pero ellos avanzarán. Puede intentar silenciarlos, pero ellos proclamarán más fuerte. Puede destruir sus cuerpos, pero su legado vivirá y resonará mucho después de que se hayan ido. La historia lo confirma. Los perseguidos de hoy son los vencedores de mañana. Mientras haya un creyente dispuesto a mantenerse firme, el evangelio seguirá propagándose y el enemigo seguirá perdiendo terreno. ¿Has sentido que tu fe es probada? ¿Qué te impulsa a seguir adelante? Compártelo en los comentarios. El enemigo no pierde el sueño por los cristianos tibios. No teme a quienes obedecen solo cuando es conveniente. No le preocupan aquellos que profesan amor a Dios con palabras, pero lo niegan con sus actos. Satanás no tiene problemas con quienes moldean su fe para que encaje en su comodidad, porque sabe que no representan una amenaza real. Lo que de verdad aterra al reino de las tinieblas es un creyente que ama y obedece a Dios sin reservas. Ese tipo de creyente no sirve a Dios por emoción ni por costumbre, sino por convicción inquebrantable. En Deuteronomio 6:5 se encuentra el mandato más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este no es un amor parcial o superficial, es un amor total, absoluto. Es la línea que divide a quienes tienen una fe de apariencia
de aquellos cuya fe resiste cualquier prueba. La obediencia no es una carga, es el mayor acto de amor. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo que el amor se mide en palabras, emociones o rituales. Dijo que el amor se mide en obediencia. Satanás lo sabe. Mientras un creyente mantenga su vida dividida entre Dios y el mundo, podrá manipularlo, debilitarlo y desviarlo. Pero cuando alguien entrega cada área de su vida a Dios, cuando su voluntad es rendida sin reservas, el enemigo pierde poder sobre él. Un cristiano que ama a Dios por encima de todo, no negocia su fe. No busca excusas para comprometer su integridad. No se deja arrastrar por las corrientes de este mundo. Ese creyente ha cimentado su vida en la roca, y cuando lleguen las tormentas, permanecerá firme. Desde siempre, Dios ha buscado a quienes le amen de verdad. No le interesan sacrificios vacíos o rituales automáticos. Busca corazones entregados. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel confrontó a Saúl con una verdad que atraviesa el tiempo. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no mide la fe por lo que alguien está dispuesto a dar, sino por cuánto está dispuesto a rendir. La obediencia es la mayor prueba de amor, porque significa confiar, ceder el control y colocar a Dios por encima de cada deseo personal. ¿Qué significa para ti obedecer a Dios, incluso cuando es difícil? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Mira la historia. Quienes amaron y obedecieron a Dios por encima de todo fueron las herramientas más poderosas en sus manos. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, porque su seguridad no estaba en lo conocido, sino en la voz de Dios. Moisés enfrentó al faraón sin temor, porque entendía que obedecer a Dios pesaba más que cualquier amenaza humana. Pedro y los apóstoles desafiaron las órdenes de las autoridades declarando: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No estaban buscando aprobación, no protegían su comodidad. Demostraban con su vida que su amor por Dios era más grande que cualquier consecuencia. Y ese es el tipo de creyente que Satanás teme. No puede comprar a quien ha encontrado su mayor tesoro en Cristo. No puede engañar a quien ya ha probado la verdad y no se conforma con menos. Siempre ha sido la misma trampa: distraer a los creyentes con lo temporal, convencerlos de que lo pasajero importa más que lo eterno. Pero cuando alguien ama a Dios por encima de todo, las mentiras del enemigo pierden su poder. Esa persona sabe quién es, porque su identidad está en lo que Dios declara, no en lo que el mundo dice. Sabe cuál es su propósito, porque su misión no es agradar a los hombres, sino obedecer el llamado de Dios. Jesús fue claro: nadie puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede vivir con una fe dividida y esperar caminar en la plenitud del Espíritu. En Mateo 22:37, cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este amor no es una emoción que va y viene, es un compromiso absoluto. Es lo que hizo que los primeros cristianos enfrentaran la muerte con gozo. Es lo que llevó a Pablo a declarar: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Pablo no hablaba de teoría, hablaba de una certeza vivida. Su amor por Cristo era tan grande que ni la espada, ni la cárcel, ni la soledad pudieron quebrarlo. Y eso es lo que distingue a quienes solo creen de quienes realmente siguen a Dios. En Génesis 22, cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, no era para probar si fallaría, era para demostrar que su amor y confianza en Dios estaban por encima de todo. Y porque Abraham no retuvo nada, Dios lo bendijo de una forma que alcanzó generaciones. ¿Qué estarías dispuesto a entregar si Dios te lo pidiera? Déjalo en los comentarios. Esta es la verdad: la obediencia no limita, libera. Es la llave que abre la puerta para que el poder de Dios se manifieste sin restricciones. Cuando alguien dice: sí, Señor, sin condiciones, algo sucede. El cielo se abre sobre su vida. La presencia de Dios se hace real. Su autoridad en el mundo espiritual se fortalece.
El enemigo ha trabajado duro para pintar la obediencia como una carga, pero es una mentira. Jesús mismo lo dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. No hay libertad fuera de la obediencia. No hay paz viviendo en rebeldía. No hay plenitud alejados de la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios aunque no entiendas todo? Responde abajo y hablemos. La verdadera libertad está del otro lado de la rendición, y esa es la verdad que el enemigo más teme que descubras. Es por eso que Satanás odia a aquellos que han decidido rendirse por completo a Dios. Sabe que una vida totalmente entregada es una vida fuera de su control. No puede manipular a alguien que ha muerto al yo. No puede someter con miedo a quien ya no teme perder nada, porque lo ha entregado todo. Esa vida se convierte en una prueba viviente de que el Evangelio transforma, libera y hace invencible al que confía plenamente en su Creador. Esta lucha no es un simple enfrentamiento entre el bien y el mal. Es un conflicto entre obediencia y rebeldía, entre quienes eligen someterse al reino de Dios y quienes prefieren seguir su propio camino. La advertencia está clara en 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No existe un término medio. No se puede caminar en dos direcciones. No se puede afirmar amar a Dios mientras el corazón sigue atado a lo que Él dijo que había que soltar. Y es por eso que los que han elegido el camino correcto son los que Satanás más teme. Cada cristiano enfrenta pruebas, desafíos y renuncias. Algunos deben atravesar temporadas de dolor. Otros enfrentan decisiones que parten el alma. Pero las pruebas no son trampas para destruir, son hornos para refinar. Como el oro en el crisol, como el trigo separado de la cáscara, Dios permite el fuego para que lo verdadero permanezca. En Malaquías 3:13 dice que Dios se sentará como refinador de plata, no para destruir, sino para purificar, no para castigar, sino para preparar. Y los que han pasado por ese fuego y no han retrocedido, salen con una fe que ningún viento puede derribar. Satanás no pierde el sueño por los que obedecen solo cuando es fácil. No teme a los que aman a Dios solo cuando todo va bien. Su verdadero pánico es por aquellos que, aún en la oscuridad, proclaman que Dios es bueno. Aquellos que no pueden ser comprados con promesas vacías, ni desviados con placeres temporales. Esos son los que han decidido que nada, absolutamente nada, los separará del amor de Dios. A través de los siglos, el enemigo ha intentado apagar la luz del Evangelio. Ha usado el miedo, la persecución y la mentira. Pero cada generación ha visto levantarse hombres y mujeres que decidieron no ceder ante la oscuridad. Porque esta lucha nunca ha sido contra personas, sino contra fuerzas que buscan destruir la verdad. Pero hay algo que Satanás jamás ha logrado: vencer a quienes saben quiénes son en Cristo y caminan en su poder. Ellos no se distinguen por su talento, sino por su dependencia. No por su fuerza, sino por su fe. No son especiales a los ojos del mundo, pero en el mundo espiritual son una amenaza letal. Han descubierto que su poder no está en ellos mismos, sino en el Dios que habita dentro de ellos. El enemigo ha hecho creer a muchos que la vida cristiana es solo un código moral o una rutina religiosa. Pero la realidad es mucho más profunda. Es una guerra por territorio. Cada creyente es un embajador, un soldado, un portador del reino en medio del campo enemigo. Esta batalla no se gana con argumentos, sino con una fe viva, con una obediencia total y con una verdad que no se negocia. No se trata de si Satanás atacará, porque él siempre lo hace. La verdadera pregunta es si estás resistiendo, porque la Escritura es contundente. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Eso no es una sugerencia, es una promesa. Pero resistir no significa esperar inmóvil. Significa avanzar, sostenerse en la verdad y no ceder terreno. Cada creyente puede vivir una fe que el enemigo teme, pero solo si entiende que su poder viene del Espíritu Santo que habita en él. Jesús lo dejó claro: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Lucas 10:19. Esta autoridad no es un privilegio para algunos pocos, no es solo para los líderes o para quienes tienen décadas en la fe. Es para todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Pero hay una diferencia crucial. No basta con saber que tienes autoridad, debes ejercerla. No basta con conocer la palabra, hay que declararla. No basta con tener el Espíritu Santo, hay que caminar bajo su guía. El enemigo ha trabajado para que los creyentes piensen que su fe es débil, que sus oraciones son inútiles, que su impacto es mínimo. Pero la verdad es esta: un solo creyente lleno del poder de Dios puede cambiar una ciudad, una nación, una generación. No fue un ejército quien enfrentó a los profetas de Baal, fue Elías solo. No fue una maquinaria militar la que derribó Jericó, fue un pueblo marchando bajo la instrucción de Dios. No fue un guerrero experimentado quien derrotó a Goliat, fue David, un joven con una fe imparable. Dios jamás ha necesitado multitudes, siempre ha buscado corazones dispuestos. Esta batalla no ha terminado. El enemigo ha cambiado sus tácticas, pero su objetivo es el mismo: silenciar la verdad, sembrar temor y confusión. Pero así como él no ha cambiado su plan, tampoco ha cambiado la victoria que Cristo obtuvo en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Colosenses 2:10 y 5. La victoria no es futura, es presente. La autoridad ya fue dada, el poder ya está disponible. Pero la pregunta es: ¿la usarás o vivirás ignorándola? ¿Estás ejerciendo tu autoridad o permitiendo que el enemigo avance? Cuéntalo en los comentarios. Satanás teme a los cristianos que entienden que su vida no es para vivirse a medias. Teme a los que dejaron de jugar con la fe y decidieron sumergirse completamente en Dios. Teme a los que no solo conocen las promesas, sino que las viven. Pero sobre todo teme a los que han comprendido que no están solos. Porque la mentira más grande del enemigo es hacerte creer que luchas solo, que tu carga es demasiado pesada, que tu impacto es insignificante. Pero la verdad es otra: no peleas solo, Dios pelea contigo. No estás aislado, los cielos están de tu lado. No estás desprotegido, los ángeles han sido enviados a tu favor. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El enemigo ha pintado la fe como una carga, cuando en realidad es la mayor fuente de libertad. Ha tratado de disfrazar la obediencia como algo restrictivo, cuando en realidad es el camino a la plenitud. Pero quienes han probado la gloria de Dios saben que nada en este mundo se compara con su presencia. Ellos ya decidieron que ninguna promesa terrenal vale más que la herencia eterna. Y por eso Satanás no puede detenerlos. No hay arma contra alguien que ha decidido que nada lo hará retroceder. No hay lugar para términos medios. No hay espacio para los que quieren seguir a Cristo con una mano en el arado y la otra en el mundo. Jesús fue claro: el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. No existe la neutralidad. Cada día es una elección: avanzar o retroceder, resistir o rendirse, caminar en la verdad o ser arrastrado por la mentira. Satanás no teme a los que asisten a la iglesia pero no viven la palabra. No teme a los que conocen versículos pero no los aplican. No teme a los que oran sin fe, ni a los que dicen amar a Dios pero coquetean con el pecado. Lo que de verdad le aterra son los que han decidido que su fe no es un accesorio, sino el centro de su vida. No necesitan condiciones perfectas para mantenerse firmes. Han entregado su corazón a Dios sin reservas. El mundo está en tinieblas, pero la luz de Cristo sigue brillando. Las trampas del enemigo son muchas, pero su derrota ya está escrita. La única pregunta es: ¿en qué lado estarás cuando todo termine? Porque no se trata solo de resistir, se trata de conquistar. No se trata solo de mantenerse, se trata de avanzar. No se trata solo de sobrevivir, se trata de vencer. ¿Tú qué decides? ¿Te levantarás? Responde en los comentarios. Este es el verdadero corazón de la batalla, una lucha por tu alma, por tu fe, por tu propósito. Desde el principio, el enemigo ha intentado silenciar, desviar y destruir, porque sabe que una vida rendida a Dios es una vida que desata el poder del cielo en la tierra. Y sin embargo, una y otra vez, la historia ha demostrado que su derrota es inevitable. Porque cuando un hijo de Dios se levanta, el infierno tiembla.
No se trata de si el enemigo atacará, porque lo hará. Atacará tu fe, tu mente, tu familia, tus emociones. Usará el desánimo, el miedo, las tentaciones y hasta tus propias dudas para intentar detenerte. Pero lo que realmente importa es tu respuesta. ¿Retrocederás o resistirás? ¿Callarás o proclamarás? ¿Cederás o avanzarás? Porque lo que aterra al enemigo no es tu talento, es tu fe. No es tu conocimiento, es tu convicción. No es tu posición, es tu rendición total a Dios. El poder no está en lo que dices que crees, está en cómo vives esa fe. Está en tu capacidad de amar a Dios por encima de todo, aun cuando la vida te sacude. Está en tu decisión de obedecer, aun cuando no entiendes el proceso. Está en tu firmeza para seguir caminando, aun cuando el camino es oscuro. No es casualidad que el enemigo haya invertido tanto esfuerzo en hacerte creer que tu fe es débil, que tu voz es pequeña, que tu oración es inútil. Porque Él sabe lo que tú podrías lograr si descubres quién eres en Cristo. Si descubres que eres más que vencedor, no solo porque lo dice un versículo, sino porque lo vive tu corazón. Si comprendes que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en ti, y que ese poder no es simbólico, es real, activo y disponible. Si entiendes que cada promesa en la Escritura es tuya y que no fueron escritas para leerlas, sino para caminar en ellas, el enemigo no teme a tu iglesia llena si está vacía de oración. No teme a tus palabras si están vacías de fe. No teme a tu Biblia si está cerrada y no vive en tu corazón. Pero tiembla cuando ve que has decidido orar aunque no veas aún la respuesta, obedecer aunque el precio sea alto, hablar aunque tu voz tiemble, creer aunque el mundo se burle, levantarte una y otra vez aunque hayas caído. ¿Y sabes por qué tiembla? Porque Él ya ha sido derrotado, pero su mayor miedo es que tú lo sepas, que vivas no desde el temor, sino desde la victoria que Cristo ya ganó, que entiendas que no peleas por ganar, peleas desde la victoria. El enemigo ya perdió en la cruz. Lo único que puede hacer es convencerte de que tú perdiste también. Pero aquí está la verdad: tú eres más fuerte de lo que crees, porque tu fuerza viene de Dios. Eres más valiente de lo que imaginas, porque el león de Judá ruge dentro de ti. Eres más poderoso de lo que sientes, porque tienes la autoridad del cielo. El enemigo no quiere que entiendas esto, porque si lo entiendes, se acabó su juego. No podrá detenerte, no podrá engañarte, no podrá callarte. Se acabó su dominio. Mira a través de la historia. No pudo detener a Moisés, aunque era tartamudo y temeroso, porque Moisés obedeció. No pudo detener a David, aunque era solo un pastorcito, porque David creyó. No pudo detener a Elías, aunque se sintió solo, porque Elías clamó. No pudo detener a Pablo, aunque lo encarceló y lo azotó, porque Pablo proclamó. Y no podrá detenerte a ti si decides hoy vivir lo que crees. Y si alguna vez caes, porque caerás, recuerda que caer no es perder. Perder es quedarte en el suelo, pero tú eres de los que se levantan. Tú eres de los que no retroceden. Tú eres de los que vencen. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque si estás escuchando este mensaje, es porque Dios no ha terminado contigo. Si el enemigo pudiera haberte destruido, ya lo habría hecho. Si no lo ha logrado, es porque no puede. Porque el que está contigo es más grande. Así que esta es tu decisión. ¿Vivirás a medias o vivirás rendido? ¿Jugarás a ser cristiano o serás un guerrero de fe? ¿Permanecerás callado o levantarás tu voz? Ahora dime, ¿cuál será tu respuesta? Déjala en los comentarios. Que el enemigo escuche tu decisión. Porque al final, lo que importa no es lo que dices que crees, es lo que tu vida grita. Y si tu vida grita, Cristo es mi todo, entonces prepárate. El infierno temblará, el cielo se moverá y el mundo sabrá que has decidido vencer.